Caminar la palabra Abya Yala, unidad, territorio y buen vivir. Maíz. Muy buenas tardes a todos. Seguimos con nuestro quinto programa de Caminar la Palabra por Abya Yala y hoy tenemos a una persona muy especial que va a estar coordinando todo el programa para que haya más espacio. Ustedes saben que no hemos tenido tantas personas en este espacio, pero quiero saludar hoy a nuestra líder Gloria Flores, que fue candidata al Senado y bueno, por ahora todavía nos están dando la curul, ¿sí o qué, Gloria? Sí, bueno, estamos esperando la demanda, qué resultados hay de la demanda ante el Consejo Nacional Electoral, perdón, el Consejo de Estado, pero bueno. Entonces, Gloria, te doy la palabra para que manejes el programa hoy. Bueno, muchas gracias, Sixto, por la invitación y no tenemos aún a Gabriela Rivadeneira, no ha entrado, ya estaba, pero ok, ya está Gabriela. Aquí estoy, hola, querida Gloria, abrazo. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Gabriela. Contenta, hola, Consuelo, contenta de saludarlas esta tarde y de poder comunicarnos a través de esta plataforma de Maíz con toda la militancia progresista de Colombia y también de nuestra querida América Latina. Sí, muchas gracias, Gabriela. Yo quiero contarte que este programa, este espacio de conversación contigo y con los compañeros de la Revolución Ciudadana de Ecuador, es un espacio que hemos logrado concertar entre varios movimientos alternativos de Colombia. Este es el programa de Caminando la Palabra por el Abya Yala de Maíz, que es el movimiento, un movimiento alternativo construido desde las bases de los pueblos originarios de nuestro país. Unido este proyecto en esa gran tarea para la construcción de un proyecto como el de la Colombia Humana. Está también Colombia Humana aquí junto a nosotros con su militancia y sus liderazgos, y también tenemos a nuestro lado a la académica y líder política Consuelo Ahumada, que es del PTC, del Partido de Trabajo de Colombia, y que ha liderado durante todos estos tiempos de pandemia las tertulias en cuarentena que se unen también para hacer de este espacio y esta conversación una amplia difusión hacia la población ecuatoriana que vive en Colombia y hacia la población, por supuesto, colombiana, que tiene muchísimas expectativas en lo que ocurra en los próximos, en la próxima semana, precisamente el domingo próximo con la elección en Ecuador. Entonces, Gabriela, estamos unidos, acaba de ingresar la presidenta del Movimiento Maíz, nuestra compañera Marta Peralta de Piayú, quien es su líder y bueno, una gran compañera de causas, de luchas. Estás unida con 3 mujeres líderes de movimientos políticos que hemos estado siempre unidos por la construcción de un país más humano, más incluyente, soberano y libre. Entonces, para nosotras es muy grato estar contigo y haber podido juntar a Maíz, a Colombia Humana, al PTC y al Tercer Canal, que es el proyecto alternativo de televisión nuestra, de los sectores alternativos, en esta transmisión para que llegue a muchos sectores de la población colombiana. Y vuelvo e insisto, que nos interesa que los hermanos y hermanas ecuatorianas que viven en Colombia puedan oír, escuchar de primera voz todo lo que está ocurriendo hoy en Ecuador, las expectativas que tienen ustedes con la elección del próximo 7 de febrero en nuestro vecino y hermano país. Bueno, acaba de ingresar nuestro querido Ricardo Patiño, un gran líder de la Revolución Ciudadana. Hola, Ricardo, bienvenido. Hola, Gloria, un gusto. Sí, muy felices de tenerlos a ustedes todos, a Gabriela y a ti en esta conversación. Y vuelvo de manera muy rápida a decirte que nos hemos unido Maíz, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, un proyecto político liderado por nuestros pueblos originarios de Colombia, al que confluyen también otros movimientos sociales y líderes
la Colombia Humana con su líder Gustavo Petro, que está desde Europa también haciendo seguimiento de este ejercicio, y todos los líderes y lideresas de la Colombia Humana. El PTC con nuestra querida compañera Consuelo Humada, académica, una gran académica en Colombia, y que lidera tertulias en cuarentena, que ha sido muy exitosa y diariamente se difunde para conectarse con muchas personas en Colombia. Y el tercer canal, que es ese proyecto de comunicación alternativa que busca precisamente romper con el cerco mediático que los sectores alternativos tenemos. Y para nosotros, Gabriela y Ricardo, y los ecuatorianos y ecuatorianas que están conectados en Colombia con esta conversación, es muy importante poderlos escuchar, en primer lugar, para oír de ustedes lo que significó la revolución ciudadana, los grandes logros que ustedes tuvieron, los embates que han tenido que enfrentar, la persecución cruel a sus principales dirigentes, también pues todos los obstáculos que han puesto para que ustedes puedan presentarse a estas elecciones del 7 de febrero, el próximo domingo, que esperamos que haya un triunfo muy grande para volver a llenar de esperanza a nuestro pueblo, a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas, y por supuesto, pues las tareas que tenemos en esta semana que reforzar para apoyar, digamos, todos los esfuerzos que ustedes vienen desarrollando. Desde aquí también le damos un saludo muy especial a nuestros líderes que hoy están batallando contra el COVID, a Luis Fernando Arias, el presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, un gran compañero que ha tenido que sufrir situaciones muy complejas con el COVID, está batallando, vuelvo y insisto, con todo el amor y el afecto de las comunidades indígenas de Colombia y de todos los demócratas y progresistas que sabemos cuál ha sido su papel. Está igualmente en esa situación dolorosa de enfrentar esta enfermedad también nuestro representante a la Cámara, César Pachón, del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Y bueno, yo estoy aquí acompañando también desde la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta al gobernador Carlos Caicedo y a la alcaldesa, que resultaron positivos, pero sabemos que van a salir también adelante con esta pandemia que tanto impacto ha tenido en nuestros pueblos y que afecta de manera sensible la construcción de nuestros movimientos políticos y el ejercicio que ustedes, me imagino, han tenido que sortear en medio de una campaña con tantas dificultades y en plena pandemia. Entonces, sin dar más preámbulos, voy a... en primer lugar, a darle la palabra a Marta Peralta y a Consuelo para que den un saludo a ustedes de bienvenida, y posteriormente los presento a los dos para que puedan ya dirigirse a todas las personas que están conectadas en estos momentos en Colombia, ecuatorianos y colombianos que están muy interesados en saber y en promover en estos últimos días esa acción de conciencia para lograr ese triunfo que espera Colombia, que espera la región, que esperamos con muchísima esperanza los pueblos de la Vía Yala en todo el continente. Entonces, muchas gracias y le doy la palabra a Marta Peralta y posteriormente a nuestra querida compañera Consuelo. Y gracias, Ricardo, Gabriela, un gran abrazo desde aquí, desde el Caribe colombiano para ustedes dos. Buenas noches, Gloria, mi abrazo, mi cariño para ti desde la distancia, desde este medio. Saludar a todos los compañeros que nos acompañan hoy, a Ricardo, a Gabriela, a Consuelo, a todos los que se están conectando desde las distintas partes del mundo y del país, hoy esperando que nosotros también le brindemos, más que todo, pues Gabriela y Ricardo que están allá y nosotros aquí animarlos. Esto me recuerda, Gloria, cuando nosotros estábamos en plena época que sentíamos ese aire de esperanza, que vivíamos
con la ilusión, ¿sí? de crear, de que naciera esa Colombia humana, de que gobernara esa Colombia humana, pero que habrán enseñanzas que nos quedaron, ¿sí? Por ejemplo, de cuidar nuestros nuestros votos, más tú que lo vivimos contigo en carne propia. Y hoy tengo una sensación entre la emoción de qué va a pasar el próximo domingo, el 7 de febrero, para Ecuador, porque hoy los países latinoamericanos han al menos avanzado en esta transformación, en el progresismo, en la inclusión no solo de los sectores democráticos, sino también de los sectores sociales y populares a transformar. Entonces, yo espero que ese mensaje también podamos mantenerlo, así como lo ha hecho México, así como lo ha hecho Argentina, así como lo hizo Bolivia. Pues en Ecuador nosotros también esperamos que ya la gente, la ciudadanía quiere esa transformación. Está el favoritismo hacia el candidato progresista y alternativo, pero necesitamos que hoy, por ejemplo, Gloria, y eso lo hablaremos, y yo creo que están preparados para, pues, cuidar los votos, cuidar la intención y sobre todo el sueño que tiene hoy no solo Ecuador, sino que también de ahí depende la suerte de nosotros también como colombianos. Entonces, tengo esa esperanza de escucharlo, pero sobre todo hoy darle un mensaje no solo a los ecuatorianos, sino también a los colombianos, que tanto lo necesitamos, que también estamos en una crisis, que también se dan esas situaciones de que una vez se llega al poder, se cambia el pensamiento, se cambia la forma de gobernar. Entonces, estamos ansiosos de saber cómo van a seguir avanzando estos días. Esperamos que a todos los que están conectados el día de hoy, pues tener esa interlocución, que conozcan y le sigamos haciendo seguimiento a estas elecciones, porque hay que tener mucho cuidado. Entonces, saludarlos a todos y es para mí muy, muy grato y un orgullo poder conversar por este medio con ustedes el día de hoy. Gracias, Marta. Le doy la palabra a Consuelo Ahumada. Bueno, buenas noches. Un saludo especial para mis coequiperas Gloria y Marta. Y un saludo muy especial para Ricardo Patiño y para Gabriela Rivadeneira, que fueron los coequiperos del gobierno de Rafael Correa, quizás las figuras más importantes del gobierno de Rafael Correa, un gobierno que nos dejó muchas experiencias, las cuales podremos hablar un poco ahora, las perspectivas. Charlas en cuarentena, realmente, para charla en cuarentena para tertulia en cuarentena es un honor tenerlos a ustedes aquí. Es todo un equipo que ha estado organizando esto durante toda la cuarentena. Y para el PTC es fundamental, y ha sido fundamental el apoyo a los gobiernos alternativos durante toda la primera, digamos, que predominaron durante toda la primera década de este siglo y hasta bien entrada esta segunda década. Hay mucho que aprender de ustedes. Hemos saludado también con mucho entusiasmo la nueva ola de gobiernos alternativos, Argentina, México, el retorno al poder del MAS en Bolivia, y por supuesto esperamos que el próximo domingo Andrés Araúz obtenga el triunfo para darle curso a todo este proyecto de la Revolución Ciudadana, sobre todo en el momento en que se necesita tanto por la crisis económica, la crisis de la pandemia y todo lo demás. Un saludo, por supuesto, a todos nuestros internautas en todas las plataformas, y bienvenidos y bienvenidas, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Consuelo. Y entonces ahora sí vamos a hacer la presentación de nuestros dos invitados, dos líderes, como lo ha dicho Consuelo Ahumada, de primera línea de la Revolución Ciudadana, que estuvieron acompañando todo ese ejercicio de gobierno y de construcción de una sociedad incluyente en Ecuador en el periodo de Rafael Correa. Ricardo Patiño, pues nos conocimos en el foro de Sao Paulo, en una de las reuniones del foro, fue canciller de la República, ministro de Defensa y también ministro de Economía del gobierno de la Revolución Ciudadana. Está en el exilio por toda la persecución
que se desató contra los líderes de la Revolución Ciudadana cuando llegó Lenín Moreno a la presidencia. Bueno, son momentos desafortunados y muy tristes que ustedes pues nos comentarán a nosotros. Y desde México pues ha hecho un trabajo inigualable junto a Gabriela para poder reunir las fuerzas suficientes hacia esta campaña que ha tenido enormes dificultades, y queremos también pues aprender de lo que ustedes han vivido, han padecido, de la resistencia que han tenido para poder continuar con ese proyecto tan importante para Ecuador, para América Latina. Ricardo Patiño, además, pues todos lo conocemos en su valiente decisión. Ya Consuelo Mada conversará más sobre ese tema, de darle el exilio por la persecución de Wikileaks a Assange, y todas las luchas por la soberanía, por la soberanía del pueblo ecuatoriano, por la integración de nuestros pueblos desde el proyecto de UNASUR, que infortunadamente también ha tenido reveses por el proyecto neoconservador que se ha impuesto en nuestro continente. Y contamos igualmente con Gabriela Rivadeneira, quien es una de las líderes femeninas más importantes de nuestra América y de Ecuador. Llegó muy joven a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional de Ecuador en 12 periodos consecutivos. Fue su presidenta, actualmente es asambleísta, e igualmente ha sido víctima de la persecución infame que se ha desatado contra los principales líderes y lideresas de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Con Gabriela ya hemos tenido la posibilidad también de conversar en otros escenarios, de oír sus luces, su aporte como mujer a la construcción de un proyecto político como el que ha tenido el pueblo ecuatoriano. Y sin más preámbulos, pues la idea es que ustedes nos puedan poner en contexto a todos los que estamos hoy conectados y a los que seguramente posteriormente podrán acceder desde las distintas plataformas que están transmitiendo este programa, que nos pongan en contexto sobre lo que ha sido el gobierno, las dificultades que han tenido y sobre todo la apuesta central que tenemos hacia el 7 de febrero. En Colombia viven muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas, hermanos que han trabajado a nuestro lado, que como lo decía Marta Peralta, en el 2018 también se la jugaron por la transformación del país, apoyando el proyecto de la Colombia Humana, en el que todos estos movimientos que hoy estamos aquí con ustedes, Maíz, Colombia Humana, el PTC y muchos otros más movimientos sociales y políticos convergieron en ese proyecto de tener una Colombia Humana. Pero también nosotros tenemos aquí que recalcar que los colombianos y colombianas hemos sido siempre abrazados por el pueblo ecuatoriano, y en el periodo de Rafael Correa fueron muchos nuestros compatriotas que fueron beneficiados con las leyes para los migrantes, para los refugiados, porque por el mismo conflicto armado y la guerra, nuestros compatriotas han tenido que cruzar las fronteras a Ecuador, a Venezuela, buscando refugio por la grave situación de amenazas, de persecución, de masacres que se viven en Colombia. Y ustedes como ecuatorianos han abierto las puertas, las manos, nos han tendido las manos a los colombianos y colombianas, que desde aquí también queremos incidir para que trabajen con mucha fortaleza estos días que quedan para recuperar un gobierno que le generó tantas posibilidades de vida digna a todos los habitantes de Ecuador, tanto los nacidos allá como los que han llegado por consecuencia de la migración. Entonces, Ricardo, te damos la bienvenida. Sabemos lo importante que es este momento histórico para ustedes y para todos nosotros en América Latina, y pues queremos oírte y posteriormente oiremos a nuestra querida compañera Gabriela. Buenas noches. Hola, Gloria, muchísimas gracias. Gracias a todas ustedes y a todos ustedes. Nos encanta compartir este espacio
para comentarles lo que está pasando en nuestro país. Quiero además solidarizarme con algunas de las personas que han mencionado tú, de los dirigentes que están viviendo ahora lamentablemente la enfermedad del COVID, y esperamos que se sanen, que se pongan muy buenos para que continúen con su lucha denodada por la construcción también de esa Colombia humana que todos anhelamos. Quiero comenzar diciéndoles que tenemos muy buenas expectativas respecto a lo que va a pasar el 7 de febrero. Hasta una semana atrás, 8 de las 9 encuestadoras calificadas por el Consejo Nacional Electoral para hacer encuestas, calificadas como idóneas para hacer encuestas, idóneas, entre comillas. 8 de las 9 decían que Andrés Arauz estaba en el primer lugar en las encuestas. Y en esta última semana, incluso la que decía que no, ya llegó a decir también que sí, Andrés Arauz está en el primer lugar en las encuestas. Esto es muy importante. Voy a comentar luego también el significado que tiene en la última semana esto. La información que tengo que darles es que Andrés Arauz está en primer lugar en las encuestas y está cerca del 40% en algunos casos o pasando el 40% en algunos casos. Esto significa que nos faltaría muy poquito para alcanzar el 40%. En el Ecuador se puede ganar en primera vuelta la presidencia de la República si el candidato alcanza el 40% y 10 puntos lo separa del segundo, de quien lo sigue. Parece que la segunda condición está bastante bien cumplida. En casi todas las encuestas, Andrés Arauz le lleva más de 10 puntos a Guillermo Lasso, un banquero que está de candidato por tercera ocasión y que está en segundo lugar. En tercer lugar está Carlos Pérez, es una persona que ahora dice que es indígena, pero que realmente no es indígena, se cambió de nombre para aparecer indígena y se cambió de peinado para aparecer indígena, que ha denostado contra Evo Morales, le ha dicho dictador, autoritario, que le ha dicho que Evo Morales no es indígena, le ha dicho que no representa a la izquierda. Todo eso ha dicho este hombre. En las últimas elecciones votó en contra de nosotros y por Lasso, por el banquero Lasso. Y lamentablemente aparece como representando al movimiento indígena, representa una partecita del movimiento indígena, al sector de derecha del movimiento indígena, porque el movimiento indígena tiene derecha, izquierda y centro también. Él está en tercer lugar hasta ahora en las encuestas. Por tanto, aparecería que los dos primeros serían Andrés Arauz, nuestro candidato, con Carlos Rabascal, y en segundo lugar estaría Guillermo Lasso. La diferencia sí parece bastante claro que sería de más de 10 puntos, que es la segunda condición para ganar en la primera vuelta. La primera condición es sacar al menos 40%. Hasta ahora, las encuestas dicen que estamos entre el 37 y el 42 o 43%. De tal manera que falta muy poco para lograr ese resultado. Esta es la primera información que les quiero dar. La segunda es que yo tengo la impresión de que por 2 razones o por 3 razones, Andrés alcanzaría el 40%. En primer lugar, porque ya estamos en la última semana. Todo el mundo en el Ecuador sabe que las encuestas lo ponen en primer lugar y eso genera normalmente en los últimos días, cuando hay todavía un 25 o 30% de personas indecisas, que la gente ya se vaya por el ganador. Es decir, hay un voto que se llama el voto útil, una decisión de voto útil, y es muy posible que entonces la gente pueda acceder, pueda plantear ante las distintas alternativas ir por Andrés Arauz y no, entre comillas, pierda el voto con los candidatos que ya no tienen opciones. Por tanto, eso puede favorecer nuestra votación. En segundo lugar, porque creo que hay mucho voto oculto, digamos, en la intención de voto, en las encuestas. Hay mucho voto oculto porque la campaña de los medios de comunicación, que fue durante todo nuestro gobierno, pero ahora especialmente en el gobierno de Moreno, ha sido una campaña atroz, repugnante, contra Rafael Correa y contra la Revolución Ciudadana y ahora contra Andrés Arauz. Por tanto, hay mucha gente que seguramente cuando en la encuesta le preguntan por quién votará, tiene temor de decir que va a votar por la Revolución Ciudadana. Creo entonces que hay un voto oculto. Y por último, también creo que es posible que en esta última semana demos ese salto para rebasar el 40%, porque entre la derecha, como se ven perdidos, digamos, evidentemente saben que van a perder esta primera vuelta,
entonces han comenzado a enfrentarse por la estrategia que unos siguen. Guillermo Lasso, por ejemplo, hace unos días dijo, quiero que sepan, el salario básico en el Ecuador, el salario mínimo en el Ecuador es $400 mensuales, y Guillermo Lasso, que es un banquero torpe, dijo, bueno, en esta época de la pandemia hay que aceptar que tenemos que flexibilizar las normas laborales y que una persona en este tiempo gane $120 mensuales, con tal de que tenga un trabajo, no importa. Hay que flexibilizar además los salarios porque tenemos que ser competitivos a nivel internacional. Cuando dijo esa barbaridad, imagínense, en un país en que el salario mínimo es $400, que él diga, no importa, una familia si un trabajador gana 120, con tal de que tenga trabajo, hay que aceptarlo. Parece que le jalaron las orejas muchos de los que lo apoyan y salió a decir desesperadamente, en esta semana, hace 3 días, salió a decir, yo voy a lograr que el salario mínimo en el Ecuador suba de $400 a $500. O sea, de decir que lo va a bajar a 120, a decir después que lo va a subir a 500. Eso aturde a la propia burguesía y algunos representantes de cámaras empresariales han salido a decir, oiga, señor Lasso, está bien que usted quiera competir por las elecciones, está bien que le quiera ganar a Andrés Arauz, en buena hora, porque Andrés Arauz nos va a liquidar, dicen ellos. Pero no ofrezca esas cosas, no ofrezca aumentar el 25% en el salario mínimo vital en un país que la inflación es 0. Es decir, no ofrezca eso porque las empresas no van a aguantar. Y entonces han comenzado a pelearse. Otro que iba a ser candidato, que no fue, que ya ha sido 5 veces candidato perdedor, Álvaro Noboa, también salió a decir hace 2 o 3 días en una radio muy escuchada en Guayaquil, en donde es muy importante la disputa del voto, porque el candidato Guillermo Lasso es guayaquileño, salió a decir allí Álvaro Noboa que Lasso está perdido. Está perdido, que sí, que es de derecha, que él hubiera querido que ganara, pero está perdido, no sirve, es un candidato que ya perdió las elecciones. Y cuando el entrevistador, que es un tipo de ultraderecha, le dijo, oiga, pero por el bien del país, ¿por qué no lo apoya? Y el tipo dijo, no, es que no va a poder ganar. Si yo le digo a los que me siguen a mí que voten por Lasso, no van a hacerme caso porque el tipo no es simpático, la gente no lo quiere. Y en cambio, si yo les digo que voten por Arauz, van a votar por Arauz. Porque en este país o ganaba Álvaro Noboa, o sea, él decía, o ganaba yo o ganaba Andrés Arauz. Así que va a ganar Arauz. ¿Para qué voy a desperdiciar yo mi tiempo? La gente no me va a hacer caso. Entonces, estos elementos que he señalado, digamos, el voto útil, la decisión por un voto útil en último momento, la posibilidad de que haya un voto oculto en las encuestas y este rompimiento que la derecha está teniendo en las cámaras empresariales, los representantes políticos de la derecha, creo que la van a golpear aún más a Lasso en estos últimos días y asegurarían por un lado la distancia de 10 puntos con él y por otro lado que Andrés pueda rebasar el 40%. Bueno, yo no sé si es también un poco de objetividad o es también un poco de lo que queremos. Nosotros ansiamos que ganemos en la primera vuelta para no tener que enfrentar una segunda vuelta que seguramente va a ser difícil porque la derecha y la ultraizquierda se va a unir contra nosotros. Sí, yo creo que también la vamos a poder ganar, pero es mejor si la ganamos desde el primer momento en la primera vuelta. Así, la primera parte, digamos, que quería comentarles sobre las expectativas. Por otro lado, quiero decirles que la campaña sucia ha sido durísima y aprovecho porque estoy hablando con una audiencia que es mayoritariamente colombiana para decirles que la revista Semana está participando en esa campaña sucia. Ayer, en su portada, creo que salió ayer la revista, creo que salió los fines de semana, en su portada anuncia que no sé quién, porque no los conozco, pero que un guerrillero del ELN que fue abatido, encontraron en sus computadoras que había aportado para la campaña de Andrés Arauz. O sea, ya lo que siempre hacen, ¿no? Con Correa lo dijeron en las elecciones del 2006, en las del 2009 y en las del 2013, que la FARC financiaba a la campaña y que encontraron en las computadoras de Raúl Reyes que financiaba la campaña. Eso es absolutamente falso, nunca fue cierto, pero lo siguen diciendo para que le quede a la gente la idea. Ahora ya, digamos, como la FARC ya no está protagonizando
digamos, en esos espacios, lo que antes protagonizaba en la guerrilla colombiana, ahora entonces es el ELN quienes están financiando la campaña. Mintiendo otra vez, pero intentan generar alguna bulla, algún ruido, algún descrédito en la campaña de Andrés Arauz, que es un tipo extraordinario. Quiero que sepan que tiene apenas 35 años. Después de la primera vuelta va a cumplir 36. Es un tipo brillante y además es un hombre auténtico, un tipo realmente de muchísima calidad como ser humano, como político, valiente, enfrentador, investigador, con altísimos niveles de capacidad de formación académica, muy innovador, con mucha creatividad. Es un tipo brillante, realmente un líder que dentro de poco lo vamos a ver cada vez más en los espacios latinoamericanos, destacándose, y tenemos enorme confianza. Igual el candidato vicepresidencial, Carlos Rabascal, es un periodista muy conocido. Yo creo que desde el punto de vista político es un hombre de centro izquierda, y es muy importante también porque acerca a determinados sectores de la clase media y el sector empresarial a nuestra campaña, y es una persona creo yo, absolutamente de confiar y de saber que va a dar, está dando un gran apoyo y respaldo en la campaña, pero va a dar un gran respaldo también en el ejercicio del gobierno. Bueno, yo quisiera no tomar más tiempo la palabra, no cansarlos. Ustedes querían que conversáramos sobre otros temas también. Tal vez Gabriela pudiera tratar los demás temas, el que tiene que ver con la persecución, con la proscripción que ha pasado con todos nosotros, y también con la traición. Este hombre Moreno, que yo no sé si decirle hombre, es decir, realmente es una persona que no tiene las características de un ser humano con valores siquiera, con mínimos principios. Lo que hizo fue cumplir el plan de campaña de Guillermo Lasso, porque perdió Guillermo Lasso con Moreno, ¿no? Moreno ofreció hacer avanzar a nuestro país, fortaleciendo, mejorando, impulsando la revolución ciudadana, y lo que hizo exactamente fue lo contrario, y llevó adelante casi de manera textual el plan de gobierno del perdedor, del banquero Guillermo Lasso, y por eso está con el nivel de credibilidad que tiene. No pasa del 5 o del 8% de credibilidad, y más del 85 o 90% de los ecuatorianos y ecuatorianas consideran que su gobierno ha sido un gobierno negativo, nefasto, y que el Ecuador va por el peor camino con la conducción que Moreno ha tenido. Pero yo no quisiera entrar a esos temas para que, completando pues con Gabriela pudiera hacer referencia a esto, y ustedes también decía Gloria, a lo que hicimos a nuestro gobierno. Ya eso es muchísimo, es importantísimo, es historia, pero también es una base muy importante para nuestra campaña, porque ya la gente no, ustedes tienen un poco de dificultad como izquierda colombiana de decir, bueno, ¿qué ofrecemos nosotros? ¿Qué Colombia humana queremos? Pero todo es lo que ustedes pueden ofrecer. En el caso nuestro, nosotros podemos decir, ya tuvimos 10 años de una década ganada, tuvimos 10 años de un gobierno con extraordinarios resultados en la calidad de vida de las y los ecuatorianos, con el mejoramiento en la seguridad, en educación, en todo, y es un antecedente fundamental para una campaña. Es decir, Andrés Arauz ha tenido un piso muy alto porque, en primer lugar, lo propone Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, pero en segundo lugar porque lo que tenemos que decir es, vamos a volver con la base en ese pasado que construimos, a reconquistar el futuro. Pero bueno, yo quería solamente señalar eso, y también tengo que pedirles disculpas porque yo en unos 20 minutos tengo que entrar a otro conversatorio. Ahora estamos repletos de reuniones de esta naturaleza. Estamos felices porque sabemos que eso sirve también, difundir las cosas, pero quisiera yo tal vez terminar con el pedido, por favor, respóndale a la revista Semana. Vean lo que dice ahí. Ya hasta aburren con las mentiras y con la poca creatividad, pero si desde Colombia ustedes le pueden contestar a la revista Semana diciéndole, no hagan ese juego sucio
a nuestros hermanos ecuatorianos, ¿no? Nos ayudaría también muchísimo. Bueno, hasta aquí me quedo y muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Por supuesto, entendemos la agitada agenda que tienen ustedes porque estamos en la recta final. Gracias por ubicarnos en el contexto en este momento y las expectativas frente al 7 de febrero, las posibilidades reales que tienen de triunfo. No sé si tú te vas a retirar, si Consuelo y Marta te hacen un par de... No, todavía no. Todavía no. Bueno. Yo tengo que retirarme en unos 20 minutos. Pero entonces, si quieren algunas preguntas, ahora sí, porque si no, Gabriela normalmente habla 3 horas o 4 horas. No la quiero interrumpir. Y nos quedamos con Gabriela porque tenemos... Ya, está bien. Entonces sí, si quieren las preguntas de una vez. Sí, Consuelo. Y si me pueden dar las respuestas, mejor, ¿no? Sí, algo muy puntual, pero pues hay una inquietud. Consuelo. Bueno, sí, es lo siguiente. Yo escuchando en la reunión del Grupo de Puebla hace 2 días, te escuché hablar y me pareció muy interesante el tema de pedir que un nuevo gobierno y los gobiernos que vienen de progresistas lograr una articulación mayor con la movilización de la sociedad civil a todo nivel. ¿Sí? Los que estudiamos el tema y miramos las experiencias y leemos, por ejemplo, lo que le dicen los líderes en Brasil, los líderes de la izquierda y todo lo demás, coinciden con esto, ¿no? Un poco en Bolivia, ¿no? ¿Cómo se hace esa separación y cómo podría, digamos, hacia el futuro plantearse eso en este gobierno de Andrés Araúz? Y de una vez la otra, porque es que ya como te vas, brevemente la experiencia con tan valiente con Julian Assange y la traición de Moreno en este tema. Lo digo porque es que en América Latina, bueno, Colombia, no tenemos ninguna experiencia de una dignidad de ese tipo, ¿sí? Y de un valor de ese tipo como el que tuvo Ecuador durante la Revolución Ciudadana. Lo tuvo también en las organizaciones en las reuniones de la Organización Mundial de Comercio y todo lo demás. Era eso. Gracias. Gracias, Consuelo. Bueno, sobre lo primero, efectivamente, mira, acá en México tuvimos oportunidad durante los últimos meses de reunirnos compañeros de Bolivia, El Salvador, México y Ecuador para tratar lo que fueron las experiencias de los gobiernos progresistas y revolucionarios de nuestra región. Y encontramos que coincidiendo en que los resultados y que los gobiernos que impulsamos fueron gobiernos que tuvieron políticas públicas tremendamente beneficiosas, muy positivas para nuestro pueblo. Sin embargo, tuvimos algunas lagunas. Y eso es lo que yo comentaba el otro día, digamos, en otro contexto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decíamos nosotros? Nosotros hicimos extraordinarios gobiernos. Lo que alguna gente llama hicimos un buen gobierno, pero lo hicimos para la gente, no lo logramos hacer con la gente. Lo hicimos para y por la gente, pero no logramos involucrar suficientemente a nuestro pueblo en el diseño, implementación, evaluación, acompañamiento de todos estos procesos. Alguien podría decir que somos demasiado estrictos con nosotros mismos, pero bueno, esto nos faltó. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos hecho eso al mismo tiempo que el buen gobierno, posiblemente Lenín Moreno no habría aguantado 4 años de traición, no habría traicionado tanto tiempo. Yo digo, si nosotros hubiéramos tenido un pueblo suficientemente organizado, movilizado, concientizado, a la semana de la traición el pueblo le cercaba el Palacio de Gobierno y lo obligaba a Moreno a renunciar o lo obligaba a corregir, pero esto no pasó. Esto no pasó porque nuestro pueblo, que recibió grandísimos beneficios del gobierno de la Revolución Ciudadana, se sintió beneficiario de la Revolución Ciudadana. No logramos que se sintiera protagonista de la misma. Y nos descuidamos de
fortalecer, de fomentar, de impulsar, de respaldar un altísimo nivel de organización en todos los espacios. Esto, decimos nosotros, lo ponemos como alerta, no debe volver a pasar. Y aquellos gobiernos progresistas o revolucionarios que se instauren, hay que tener esto presente. Y claro, como consecuencia de que faltó esa concepción adecuada, el 99% de los principales dirigentes políticos del proyecto nos fuimos al gobierno a ser ministros, subsecretarios, directores, gerentes, mil cosas. Y quedó un poquito de compañeros, un pequeño grupo de compañeros atendiendo el partido. Y casi nadie atendiendo el trabajo de las organizaciones sociales, del movimiento social. Eso es un error. Creo que es un error. Debemos, no sé, tal vez es mucho decir, pero 50% de los principales militantes y dirigentes políticos deben ir al gobierno y el otro 50% a la calle, a trabajar con la gente, a las fábricas, al campo, a los barrios, a trabajar con la gente. Eso que lo hicimos al principio del gobierno, con eso arrancamos, luego lo descuidamos. Y esto es lo que yo comentaba el otro día. Más allá de, además de esto, que creo que es un error que no hay que volver a corregir, a cometer. Creo que en eso hay mucha coincidencia entre nosotros, entre los dirigentes de la Revolución Ciudadana, incluido el presidente Correa, y también es algo que está en la cabeza de Andrés Arauz, lo ha dicho permanentemente en su campaña. Vamos a gobernar con el pueblo, con el poder popular. Tenemos que construir poder popular simultáneamente de hacer un buen gobierno. Es como una tenaza, ¿ya? De doble poder, así le llamamos, el doble poder transformador. Un buen gobierno que haga lo suyo, la administración del Estado, etcétera, y un poder desde abajo, desde la base social, que se asegure de que las cosas efectivamente se estén haciendo así, que vigile, que controle, que corrija, que reaccione, que reclame y que también acompañe al proyecto transformador. Nosotros hicimos un libro, ojalá, si ustedes se animan, a mí me encantará, tal vez ya después del 7 de febrero, ojalá pudiéramos tener una conversación. El libro se llama Construir Poder Transformador. Ya mismo, si puedo, me voy al escritorio de al lado para traérselos y que vean la portada. Se llama Construir Poder Transformador. Es justamente la importancia de la construcción de ese poder transformador que comienza parte de un tema que es fundamental, el tema ideológico. Nosotros en el Ecuador tenemos a una gran parte de la población que, a pesar de haber tenido un gobierno revolucionario como el que tuvimos durante 10 años, tú le sigues preguntando a la población ahora y antes si es de izquierda o de derecha, y el 12% te dice que es de izquierda, el 10% o 12% que dice que es de derecha, y el otro que dice que no dice de dónde es. Si nosotros hubiéramos hecho un trabajo suficientemente fuerte en términos de formación, no del cuadro solamente, de formación ciudadana amplia, debíamos haber logrado que una mayor parte de la población se sienta y se diga de izquierda, pero esto no lo hemos logrado. Es decir, hemos descuidado también el trabajo ideológico, a pesar de que lo que hizo Rafael Correa es extraordinario. Rafael se reunía, digamos, hacía un enlace todos los sábados de formación política de altísimo nivel, de una capacidad pedagógica pero impresionante, pero no es suficiente. No es suficiente que alguien desde la televisión te diga algo, a que una base militante, social, partidaria y de las organizaciones esté con la base social conversando permanentemente y formándola y logrando que también la gente haga un ejercicio democrático en sus propias organizaciones, participe, se movilice. Es mucho más que dar un cursito de formación política con el que a veces nosotros nos contestamos con nuestras militancias. Dimos un curso de formación política y le dimos un diploma a 50 militantes. Gran cosa. No, es a toda la ciudadanía que tenemos que lograr, lograr estos resultados. Bueno, esto es en resumidas cuentas. Hay algunos otros temas que van de la mano también con eso. Les ofrezco enviar el libro también en PDF si ustedes me piden, me dan sus correos electrónicos. Y lo que más me va a gustar, me encantaría, es que ya pasado el 7 de febrero, en las próximas semanas, pudiéramos tener una conversación amplia, no sé, al nivel que ustedes quieran, y yo puedo invitar a algunos de los otros que participaron en la elaboración de ese libro, que no está redactado, son transcripciones de lo que conversamos durante 8 meses,
para que también participen. Bueno, esta es la primera pregunta. La segunda, lo de Assange. Sí, para nosotros fue un gran honor realmente concederle el asilo a Julian Assange. Mucho más todavía cuando después de que él entró a nuestra embajada en junio del 2012, el gobierno británico amenazó formalmente a través de una comunicación diplomática con entrar a nuestra embajada y sacarlo. Nosotros ya teníamos una positiva disposición a ofrecerle el asilo cuando él lo solicitó, pero después de que el gobierno británico nos amenazó con entrar, el presidente Correa me dispuso, yo era canciller en aquella época, me preguntó, Ricardo, ¿cómo va lo del asilo de Assange? Bueno, le digo, presidente, como usted nos ha dispuesto, estamos viendo las consecuencias políticas, diplomáticas, jurídicas, etcétera, y creemos que sí, hay razones para concederlo. Y me dijo, bueno, entonces mañana concédele. O sea, la decisión de Correa es un hombre de decisiones y valiente. Me dijo, yo sé las consecuencias que esto puede tener con Estados Unidos y con Gran Bretaña, pero nosotros actuamos por principio. Así que mañana anuncia, apura, digamos, no te demores en la elaboración del documento y mañana lo anuncias públicamente. Y le dimos el asilo. Conseguimos después de eso que tanto ALBA como UNASUR, como todavía CELAC no existía, pero la OEA, a la OEA le ganamos en sus narices, en su casa, en el corazón de los Estados Unidos, le ganamos a Estados Unidos abrumadoramente esa decisión y la OEA respaldó al gobierno del Ecuador y rechazó, por supuesto, la pretensión británica de entrar en nuestra embajada. Julian Assange es uno de los héroes de este siglo. Es un tipo valiente, es un periodista, es un hombre investigador, es un hombre que hemos conversado con él algunas veces, que tiene muy claro que el pueblo tiene que tener información veraz, que no debe ser manipulado por ningún poder, que tiene que respetarse la democracia. No es antigringo, es antiimperialista, pero está en contra de cualquier poder que se sobreponga a la ciudadanía. Y tuvo la firmeza, la valentía, sabiendo las consecuencias que tendría, de denunciar crímenes horrendos cometidos especialmente, yo no digo por el ejército norteamericano, por el gobierno norteamericano, porque el ejército no mata a la gente así nomás, mata porque lo mandan a matar. Yo he sido ministro de Defensa y yo sé que normalmente los miembros de una fuerza armada como la policía o las fuerzas armadas no hacen las cosas por su propia cuenta. A veces hay un poco de autonomía, pero normalmente en ese tipo de guerras las decisiones las toman los políticos. Ha sido el gobierno de Estados Unidos el que ha cometido esos crímenes atroces y ahora resulta que el que denuncia los crímenes está perseguido, está preso y los que cometieron los crímenes están gozando de libertad y seguramente con muchísimas condecoraciones. Por ello nos sentimos orgullosos de haberle concedido el asilo a Julian Assange y creemos que es tiempo ahora, en buena hora, que la primera instancia de la jueza británica negó que lo envíen la extradición hacia Estados Unidos, pero ojalá que haya mucha movilización internacional para que no se continúe con ese proceso de extradición y que Julian Assange pueda gozar de libertad. Eso es lo que quería decir respecto a tus preguntas, Consuelo. Muchas gracias. Bueno, Ricardo, no sé, Marta, si le damos paso a Gabriela y tú posteriormente le preguntas a ella, o quieres despedirte, Ricardo, con alguna reflexión, o damos paso a Gabriela. Bueno, no, yo quería como, en principio, pues Ricardo, ya que te vas, nosotros no leemos precisamente Revista Semana, porque nos hace lo mismo que les está haciendo a ustedes, a las fuerzas alternativas aquí en el país. Entonces es un medio que realmente amarillista, que tergiversa la información, que prácticamente es pagado para mentir y confundir a la ciudadanía. Entonces están haciendo la tarea que le han encomendado. Entonces yo creo que no tenemos que preocuparnos mucho de la Revista Semana, porque hoy un buen lector lo último que hace es tocar esa revista. Segundo, yo pues quisiera, ya que tú
has estado muy de la mano del gobierno de Correa, que en ese momento nosotros visitamos Ecuador, sabíamos la claridad y sobre todo la seguridad que había en ese país. Hoy, por ejemplo, me preocupa a mí como joven, como mujer que soy, que en la política actual, ¿sí?, mundial, el principio de lealtad se tergiverse tanto, ¿sí?, se dañe, que hoy la política esté siendo permeada por actos de traición, ¿sí? Y que aquí, por ejemplo, me preocupa mucho que en Colombia se estén dando pasos hacia allá, ¿sí?, cercanos nuestros, y lo digo por lo que nos está tocando vivir a nosotros. Acá a veces sentimos que se vienen a acomodar y crecen de manera política, pero finalmente luego le dan la espalda o simplemente traicionan a quienes han venido construyendo de la mano un discurso o un programa ideológico en común. Entonces, ese tipo de incoherencias, a mí como joven, porque hoy estamos nosotros llamando a nuevos liderazgos, que nos complace que hoy el futuro presidente de los hermanos ecuatorianos sea joven, sea de esa línea de los nuevos liderazgos que estamos nosotros llamados y motivando a participar de estos escenarios políticos y de gobierno. Me preocupa que el tema de traición, de deslealtad hacia esos grupos con los que tú creces políticamente, luego simplemente yo me voy, armo un rancho aparte o simplemente hago lo contrario a lo que dije en campaña y no pasa nada. ¿Ustedes cómo lo han manejado? Yo quisiera que los jóvenes que hoy están conectados, las mujeres que están hoy conectadas, ¿ustedes cómo manejaron ese tipo de situación? ¿Cómo reaccionaron como equipo que estaban alrededor, pues, del expresidente Correa? Bueno, fue muy duro, Marta. Fue muy duro lo que pasó, porque Lenín Moreno fue 6 años vicepresidente de Correa. Y los otros 4 años estuvo en Naciones Unidas porque nosotros conseguimos ante las Naciones Unidas que le concedieran una función a nivel internacional, porque en el Ecuador se había preocupado del tema de las personas discapacitadas, de las personas con discapacidad. Y pues nos parecía justo que él pudiera hacer un trabajo internacional en eso. Después de todo esto, después de estar 10 años con nosotros, y después de decir que la Revolución Ciudadana era una leyenda, así él la calificó, es una leyenda, es una maravilla. Rafael Correa es el mejor presidente de la historia del Ecuador, es un líder histórico latinoamericano y mundial. Después de eso, haya cometido esta traición. Nosotros pensamos que ahí hubo elementos ideológicos escondidos de parte de él, y algunas cosas seguramente a él, como él había abierto una cuenta secreta a través de su hermano en Panamá, y esa cuenta secreta era llenada con plata de la corrupción cuando él era vicepresidente de la República. Yo estoy convencido de que los organismos de inteligencia norteamericanos le descubrieron eso. Nosotros no lo habíamos descubierto, porque por supuesto si lo hubiéramos descubierto no lo habríamos planteado como candidato. Como no lo sabíamos, seguramente los sectores de inteligencia gringa lo sabían y lo manipularon con eso. No digo con eso que él es una víctima, no, es un desgraciado, es un sátrapa, es un traidor miserable. Porque si yo cometo un error y los organismos de inteligencia norteamericanos me lo descubren y me dicen, te tapamos el error, pero traiciona a tu pueblo, yo me las como solito, pero no voy a traicionar a un pueblo entero, como lo hizo este sinvergüenza. Pero bueno, estas cosas pasan en todos lados. Miren lo que pasó con Almagro. Almagro fue sugerido por Pepe Mujica, este extraordinario líder uruguayo, un extraordinario presidente y dirigente que tuvo 16 años en la cárcel, que fue torturado. Ese hombre maravilloso que es Pepe Mujica nos sugirió a Luis Almagro y votamos por él para secretario general de la OEA por sugerencia de Pepe. Y fue canciller, ¿no?
Él fue canciller en el tiempo de Pepe Mujica también, claro, fue mi compañero. Con él construimos UNASUR, con él hicimos tantas cosas. Y dentro de sí es como un caballo de Troya que te metan, ¿no? A veces hacen eso los gringos. Van generando unas semillas por ahí, por todos lados, a ver de repente cuál les sale. Y salió Almagro, otro traidor de la peor calaña. Miren el papel que ha cumplido, ha sido terrible. Esas cosas pasan. Ahora, yo digo, ¿cómo? Eso no se puede solucionar. Es imposible estar en el alma de cada persona. Pero sí se puede hacer algo si es que hay una mayor participación de la militancia y de la ciudadanía en los temas políticos. La gente puede ayudar a descubrir algunas cosas y también si es como obligatorio que quienes participan en determinadas campañas o candidaturas tienen que haber militado en las instancias políticas, porque eso de todas maneras ayuda a que la gente pueda tener una mayor como experiencia de conocer a las personas. Pero hay que pensar. Yo simplemente ahorita lanzo, Marta, una pequeña idea, pero hay que pensar cómo se puede hacer lo posible por evitar que estas cosas puedan suceder. Yo digo, lo mejor es la percepción de la misma militancia, de la misma ciudadanía, que te puede hacer notar cuáles son los mejores cuadros para que si esos cuadros en algún momento traicionan, no estén en lugares tan expectantes como los que han estado Almagro o Moreno y que no hagan tanto daño, porque sí, el daño es muy grande. Ecuador ha retrocedido 20 años. Esto ha sido terrible. Claro que de todas maneras lo hecho por nosotros ahí está y la gente lo siente y se lo puede retomar, pero el retroceso desde el punto de vista de muchas políticas públicas ha sido altísimo, ¿no? No la veo a Gabriela, salió, entró, parece que tiene algún problema de comunicación. Gabriela tiene como problemas de conexión. Ay, Hola. es que es muy joven, parece. Por aquí estoy. Sí. Bueno, Bueno, Ricardo. yo quiero agradecerles muchísimo, pedirles disculpas que tenga que salir ahora. Gabriela, lamento no escucharte, pero ya sabes cuánto te quiero, te admiro, te aprecio, te adoro y recibe mi corazón. Igual para ustedes, Gloria, Consuelo, Marta, y para todos quienes nos escuchan, mucha fuerza. La lucha de ustedes, la lucha de Colombia es la nuestra. La lucha por la paz de ustedes también es la nuestra. Y la lucha porque un gobierno revolucionario de izquierda, progresista, llegue a Colombia, como ha llegado a algunas ciudades y algunos lugares en Colombia, pueda hacerse realidad pronto, para que cada vez seamos más grandes en nuestra patria grande, seamos más fuertes, más unidos, para que ustedes sean parte de UNASUR, sean parte, bueno, son parte de UNASUR, pero sean el lado progresista de UNASUR, para que nos ayuden a consolidar. Esperamos que con el triunfo de Andrés, con lo que ahora tenemos en México, en Argentina, en Bolivia y en otros países, también vayamos cada vez construyendo más hacia el progresismo y hacia el progreso, hacia la equidad a nuestra América Latina. Muchísimas gracias por la invitación. He estado muy a gusto con ustedes. Y aquí está el libro. Perdón. Construir poder transformador. Debate latinoamericano. Las experiencias de Bolivia, Ecuador, El Salvador y México. Lo acabamos de imprimir en noviembre y si me mandan sus correos, yo con mucho gusto les paso el texto y después invítenme, por favor, para conversar sobre esto que me encantará. Bueno, muchas gracias. Un abrazo gigante, Ricardo. Un abrazo grande. Sabemos que vamos a ganar y bueno, nos veremos después de las elecciones del 7 de febrero. Y gracias, de verdad, con todo nuestro corazón. Mucha fuerza. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Chao. Bueno, ahora recibimos a nuestra querida compañera Gabriela Rivadeneira. Como les dije, comenzando la conversación, Gabriela es una de las principales lideresas de la Revolución Ciudadana y quiero decir destacada lideresa de nuestra América Latina, de todos los movimientos progresistas. Nos sentimos representadas en ella, en su fuerza como mujer, en el gran liderazgo que ha asumido desde muy corta edad, que la llevó a
ocupar cargos de elección desde su juventud y fue la primera mujer joven en asumir la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador durante 2 periodos consecutivos. Ha sido electa también asambleísta y está en el exilio. Pepo, ¿me puedes dar cargando megas, por favor? En México, perdón. Gabriela tiene problemas de conexión y está tratando de resolver los problemas de internet. Entonces, para que comprendamos los que estamos siguiendo esta conversación, las dificultades que ella ha tenido, pero para nosotros es un honor y 3 mujeres colombianas, líderes de partidos progresistas, recibirte, Gabriela, con todo nuestro amor y con toda la convicción de que van a seguir avanzando las fuerzas progresistas en nuestro continente. Bienvenida, Gabriela. Gracias, querida Gloria. Un gusto estar con Marta, con Consuelo, contigo en este espacio. Gracias también por la solidaridad permanente que hemos recibido al proyecto de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa y a cada uno de nosotros. Y también el objetivo mucho de poder tener este espacio esta tarde es llegar a través de la voz del PPC, de Maíz, de Colombia Humana, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas residentes en Colombia para que conozcan los pormenores y qué es lo que está pasando para este proceso electoral del próximo 7 de febrero. Para nosotras y nosotros es fundamental que el electorado en el exterior pueda realmente apoyar a la consolidación de una recuperación del país, del proyecto nacional y popular de la Revolución Ciudadana, hoy encabezado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Así que sí, muchas gracias por este espacio y un gusto estar con ustedes. Gabriela, cuéntanos cómo está. No sé si Consuelo quiere hacer alguna pregunta o bueno, yo introduzco las necesidades que ustedes, ¿cómo ven ustedes el problema ya electoral concreto en los países de... Hay muchos ecuatorianos fuera del país, muchos migrantes. El avance que ustedes tuvieron en la Constitución, en el proceso constituyente, fue precisamente reconocer el valor de los migrantes ecuatorianos en el exterior, la importancia que tienen para el país, no solamente por las remesas y el apoyo que brindan a sus familias, sino porque son vitales para la construcción de la democracia. Y ustedes desarrollaron una serie de leyes y de programas que garantizaron y que garantizan la inclusión de los ecuatorianos y tienen la posibilidad de elegir no a un solo representante a la asamblea, sino a varios representantes. Cuéntanos sobre cómo es el proceso con los migrantes y qué deben hacer los ecuatorianos que viven en el continente americano, en los otros continentes para participar en el próximo periodo electoral. Sí, en efecto, nosotros reconocemos que nuestros migrantes fueron un sostén fundamental después del feriado bancario del 99 y en ese sentido fue las remesas de nuestros migrantes que ayudaron al sostenimiento económico de nuestro país. En ese sentido, en la Constitución de Montecristi, aprobada en el 2008, se aprobó una serie de normativas, incluyendo el tema del respeto y reconocimiento como derecho universal del derecho de la movilidad humana. Y en ese sentido, pues reivindicar también el aporte que han tenido nuestros migrantes, también en el tema de la representación política. Es decir, hay 3 circunscripciones del exterior: Europa, Asia y Oceanía, Estados Unidos y Canadá, y América Latina y el Caribe, cuyos cada una de estas circunscripciones tiene 2 representantes al Parlamento y todos acuden al voto. Es un voto voluntario, pero obviamente es la posibilidad también de apoyar al proyecto país, de tal manera que para nosotros llegar a las y los migrantes en el exterior es un tema fundamental. Ahora hemos denunciado muchísimas irregularidades que estamos viviendo a nivel internacional. Por ejemplo, muchas juntas receptoras del voto donde históricamente los migrantes iban a votar están cerradas. No hay información ni apoyo del consulado ni el cuerpo diplomático. Hay ciudadanos que han pedido la renovación de cédula o pasaporte para poder acudir al voto y las citas se las están dando desde junio hasta diciembre del año 2021. Es decir, realmente hay una ineficiencia brutal para garantizar el tema de la votación de los migrantes. Y en ese sentido también nos preocupa porque esto se suma a una serie de denuncias de irregularidades en el proceso electoral que hemos vivido en este tiempo. Aparte de los que comentaba Ricardo, una última, por ejemplo, que ya
causa incluso hasta son de burla a nivel internacional, es justamente la prohibición de cualquier spot publicitario que contenga la imagen, el símbolo, el nombre y hasta la voz de Rafael Correa. Esto nos recuerda muchísimo a Argentina, cuando después de Perón, cuando tuvo que salir al exilio, se prohibió totalmente la utilización del nombre de Perón, de Eva y de cualquier símbolo del peronismo. Pues ahora, en plena campaña electoral, pasa situación similar, tenemos una situación similar. Así que para nosotros es claro que jugando en cancha inclinada es el mecanismo que tenemos en este momento de poder restablecer un mecanismo de democracia y de institucionalización del país. Es mucho lo que ha perdido la patria y hay muchísimas cosas por reponer, digamos, o por considerar nuevamente en el camino político del Ecuador, y eso está claramente identificado por Andrés. Por eso la amenaza también, es decir, la elección ecuatoriana no es solamente una elección más, significa el retorno del poder y de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano al gobierno, y cómo esto también va a ayudar a consolidar o sostener la integración regional. Bien, hemos dicho los triunfos de México, de Argentina, de Bolivia, de Chile con la constituyente, es decir, hay avances importantísimos. Y en ese sentido, una victoria en el Ecuador lo que haría es catapultar una segunda oleada progresista en la región, y eso también tendría una implicación directa en los procesos electorales posteriores. Estamos muy pendientes del proceso en abril, también peruano. Ahí tenemos una compañera valiosísima enfrentando esta candidatura presidencial como es Verónica Mendoza, de tal manera que, bueno, son procesos electorales que definen no solamente una tendencia nacional, sino tendencias regionales y la posibilidad de seguir cambiando y transformando la tendencia en este momento, y también esta posibilidad de que el pueblo retorne a sus verdaderos derechos. Consuelo. ¿Gloria? Sí, Consuelo. Ha pedido la palabra Consuelo. Sí, Gabriela. Un poco la pregunta que le hacía a Ricardo, que me la contestes como mujer joven, como lideresa joven, valiente que ha sido durante el tiempo del gobierno y después. Cuando uno mira la perspectiva, digamos, de este nuevo progresismo, y cuando ve la edad que tiene Andrés, el candidato que debe ganar las elecciones, ¿cómo se conectan ustedes con todo esto que se ha llamado las nuevas ciudadanías, los movimientos, digamos, que emergen, movimientos de mujeres, movimientos ambientalistas, movimientos de jóvenes, defensores de animales, movimiento por la diversidad sexual? ¿Qué lograron? ¿Qué habría que corregir o que revisar en aras de sintonizarse con toda esta población enorme en todos lados, ¿no? Que entra a determinar procesos políticos de una manera fundamental? Sí, en efecto, yo creo que hubo muchos avances en el tema de la garantía y ampliación de derechos en la época de la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa. En el tema, a pesar de que a nivel internacional, por ejemplo, muchos episodios dañaran estos avances, me refiero especialmente a organizaciones o grupos sociales financiados por ONGs norteamericanas que estuvieron en esta suerte de evitar que el gobierno o hacer oposición a los avances del gobierno en determinadas políticas. Pero lo que nunca se dijo es que en la Revolución Ciudadana se amplió 40% de reservas naturales protegidas, por ejemplo, o que se avanzó en todo un proyecto de reforestación y cuidado de cuencas hídricas como nunca se había tenido en el Ecuador. Eso en el tema ambiental, entre muchas otras cosas. Tenemos un código ambiental. La Constitución de Montecristi es la única constitución en el mundo en garantizar derechos de la naturaleza. Entonces, sin duda alguna, es un tema de avances importantes en ese ámbito. En los temas de género o de participación política de la mujer, por ejemplo, avanzamos muchísimo en el tema de la paridad y la alternancia obligatoria para listas de representación y también para designación en entidades o instituciones colectivas, Consejo de la Judicatura, Electoral, Parlamento, Gabinete. La obligatoriedad de tener el 50% de participación de mujeres ayudó muchísimo a romper ese esquema del temor de las mujeres a participar en la política. Pero además, ya hablando en temas de política pública, somos el país que reconoció el trabajo remunerado y no remunerado del hogar, es decir, la seguridad social para trabajadoras domésticas y también para amas de casa.
que fue un paso importantísimo en el sentido de ampliar derechos de seguridad social a un sector sumamente vulnerable y con tendencia a morir empobrecidos o en la miseria por no tener justamente una cobertura adecuada en los servicios de salud, principalmente, ya hablando de personas de la tercera edad. Los temas de tipificar el feminicidio del Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, el tema del reconocimiento a la tierra, al agua, a la semilla de las mujeres. Es decir, trabajamos en enfoque transversal, garantizando también que la violencia patrimonial sea un tema que se debata, porque muy poco debatimos justamente en nuestras sociedades sobre los temas de violencia patrimonial, y esto fue un avance muy importante al considerar que en el Ecuador, por ejemplo, el 80% de la mano de obra del campo son mujeres, de tal manera que las mujeres al ser protagonistas del campo y del trabajo agrario, pues también tienen que ser protagonistas en el tema de la tenencia de la tierra y que eso les permita tener también una actividad económica independiente. Entre esas y muchas otras cosas, en los temas del GLBTI se avanzó muchísimo también. Creo que es uno de los ámbitos en los que más se avanzó como política pública en el gobierno de Rafael Correa, pero todo eso ha retrocedido de tal manera que son los mismos grupos que han participado con Andrés Arauz para pedir se incorporen en el plan de gobierno políticas que puedan recuperar esa actividad o ese desarrollo que traíamos en la Revolución Ciudadana, pero ahora sí con esas nuevas tendencias. La ola feminista es un tema indiscutible que está cambiando la lógica y la política de nuestra región, de tal manera que lo que pasó en Argentina principalmente ha motivado también a las mujeres a organizarnos de mejor manera en cada uno de nuestros países, no solamente por la consigna de la despenalización del aborto, sino también por la lucha contra el sistema patriarcal. Y eso me parece lo más importante, ¿no? Que es retornar realmente al verdadero origen del feminismo y luchar contra toda forma de discriminación de la estructura sistémica. Y en ese sentido, pues me parece que hay una oleada muy importante. Andrés Arauz es feminista, es decir, él no solo se declara, sino que es feminista. Yo lo conozco muchísimos años a Andrés. Hemos trabajado en muchos temas económicos que transversaliza política de género, y en ese sentido, pues, lo que se viene con el gobierno de Andrés Arauz en Ecuador es justamente un retome de las políticas que beneficien a los sectores prioritarios, de atención prioritaria, pero principalmente que transversalice políticas, que transversalice género, que transversalice interculturalidad, que transversalice generación, que transversalice interculturalidad. Esos son temas fundamentales que están tomados dentro de nuestra agenda de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Marta. Gracias, Gloria. Bueno, Gabriela, tú nos comentabas del retraso más bien de, digamos, de todas estas políticas que venían de inclusión en el gobierno de Correa, pero que ahora están ausentes. Y se ven tan ausentes, ahora que hablabas de las mujeres y del feminismo, tanto que es notorio en candidaturas, ¿sí? Habían 15 candidatos, o hay 15 candidatos, y una sola mujer. De pronto, ¿tú qué crees que haya desmotivado a las mujeres a participar en los escenarios, sobre todo en estas candidaturas presidenciales en Ecuador, cuando ya había un avance de empoderamiento de la mujer? Está tu papel, pero también conozco a muchas concejalas, a muchas asambleístas que realmente, pues, de los distintos sectores, indígenas, LGTBI, que estaban motivadas, y ver de pronto que hoy está la ausencia de la mujer y de la participación de la mujer, o de la, así sea, de la paridad de género en estas candidaturas, pues a nosotros nos llama un poco la atención qué desmotivó o qué hizo falta para que las mujeres se volvieran a participar. Dos, nosotros estamos con todo el cariño rodeando que el próximo 7 de febrero las elecciones, realmente Andrés Arauz sea el próximo presidente del país. ¿Qué están haciendo ustedes como grupo para cuidar esos resultados? Porque nosotros nos falta un poco, realmente garantías nos faltaron todas, pero a nosotros también como equipo, desde la experiencia que tuvimos acá en Colombia, con la Colombia Humana, con Gustavo Petro,
nos faltó cuidar mucho, nos faltó invitar a la ciudadanía a esforzarse, a cuidar las urnas, a cuidar minuto a minuto los resultados. ¿Cómo se están preparando ustedes? Y finalmente, pues quiero invitar a todos los ecuatorianos que están en nuestro país. En Nariño hay muchos, en Putumayo hay demasiados y que comparten doble nacionalidad, a que este próximo 7 de febrero salgan a votar por Andrés Arauz. El destino de Ecuador también traza nuestro destino como Colombia, como esa transformación que estamos buscando. Y por supuesto que nosotros estamos muy atentos de acompañar esos resultados y sobre todo, Gloria, de estar pendientes de rodear, que no se vayan a robar la ilusión de los ecuatorianos como pasó hace 3 años aquí en nuestro país, en Colombia. Gracias, querida Marti, muchísimas gracias por ese llamamiento y esperamos que sí, mayoritariamente los ecuatorianos en Colombia, en cada país de América Latina puedan acudir al voto. Hay una alta participación de mujeres. Quiero decirte que a pesar de que el binomio es un binomio masculino, se trató de que las listas las encabecen mujeres y tenemos el 60% de las listas para parlamentarios, tanto nacionales como provinciales, encabezados justamente por compañeras mujeres. Creemos que en este momento, por supuesto que el tema tiene que ser de transversalidad y también de respeto a la participación política, pero también estamos conscientes de que bajo las reglas de juego que nos emitieron en el Ecuador y con cancha inclinada, teníamos que ver justamente los dos perfiles que nos garanticen entrar en esta contienda electoral como primeros en la presidencia de la República, y en ese sentido, pues, Ricardo comentó ya cuál es el perfil de los dos compañeros. Para nosotros, la organización de esta campaña ha sido compleja porque nos han cambiado las normas todo el tiempo. Ahora nos vamos a un proceso de control electoral. Nos hemos preparado justamente para tener observadores políticos en todas las juntas receptoras de voto. Eso también no es que sea una garantía total, porque hay mucha restricción en el tema de acudir a las juntas receptoras del voto por el tema de la pandemia. No se va a permitir en todas las juntas que existan observadores políticos, y por eso ha sido nuestro llamamiento también a quienes vienen como observadores electorales, porque estas son irregularidades dentro del proceso electoral que tiene que evidenciar que hay un problema real en esta elección en el Ecuador. Pero aún más preocupante, no solamente es el accionar propio de las autoridades electorales, sino también la reunión que hace un par de días atrás tuviera Lenín Moreno en Washington con Almagro. Bien sabemos que Almagro es la persona que ha promovido diferentes golpes a la democracia en nuestra región, y especialmente hace un poco más de un año el golpe militar en Bolivia, en contra de Evo Morales cuando era reelecto como presidente, y eso ocasionó justamente la llegada de una dictadura como la de Áñez. Nos preocupa esa reunión de Almagro, nos preocupa la cercanía y el exceso de confianza en las fuerzas militares norteamericanas instauradas en territorio ecuatoriano, y nos preocupa también la manipulación electoral que hay por parte del órgano electoral. Hoy más que nunca los observadores internacionales y la solidaridad internacional se vuelve imperante, y eso es lo que estamos denunciando también, pero a la vez también llamando a nuestros compatriotas a cuidar el voto. Y en eso tienes toda la razón, Marta. A veces nosotros creemos que la confianza del pueblo se va a dar por sentada y que la van a respetar, pero hay gente inescrupulosa que no le importa falsear o alterar la voluntad del pueblo para mantener sus privilegios y sus intereses económicos. Y en el Ecuador lo que hay ahora mismo es justamente una disputa de eso, de quién va a mantener el gobierno, si las élites económicas con las corporaciones mediáticas, que son las que han estado gobernando en estos últimos años, o si definitivamente el pueblo ecuatoriano retome el sendero de una democracia participativa, inclusiva y de desarrollo. Eso es lo que está en juego, así que esperamos realmente estar preparados para el 7 de febrero, poder hacer un control electoral que garantice mayor transparencia, a pesar o muy a pesar del propio organismo electoral en el Ecuador, que como bien vemos, pues deja mucho que desear en este proceso electoral. Sí, hemos tenido conocimiento, Gabriela,
las pretensiones de suspender las elecciones por el tema del Parlamento andino, que lo han sacado como una excusa. Y pues ahí se están movilizando muchos sectores progresistas a nivel internacional. Pero pues me imagino pues debe hacerse presión también sobre las autoridades electorales a fin de garantizar los derechos de la ciudadanía. Y me preocupa también oír de tu comentario sobre la situación de los ecuatorianos en el exterior y cómo van a votar, ¿sí? Y las dificultades para la renovación de cédulas, pasaportes. En el caso de Colombia, que nos ocupa, ¿qué conocimiento tiene de la situación colombiana y cómo podemos contribuir desde Colombia para apoyarlos también? Pues si hay algunas acciones que se puedan hacer desde algunos congresistas o sectores que puedan apoyar las dificultades que se presenten acá. Estamos en total disposición, Gabriela. Muchísimas gracias, Gloria, Marta, Consuelo, y en efecto quienes están como coordinadores de nuestra campaña en Colombia están justamente promoviendo la seguridad que necesita el ecuatoriano y ecuatoriana para ir a las urnas. Hay mucho temor, el consulado mismo, de parte de las autoridades y del equipo diplomático, se han encargado de poner mucho temor alrededor de acudir al proceso electoral, y en ese sentido, pues decirles que el peor temor que deberíamos tener es continuar en manos de la oligarquía ecuatoriana por 4 años más. Ese debería ser el motivante más grande que tengamos para acudir al voto. El mayor apoyo que nos pueden dar en este caso, insisto muchísimo, es en aterrizar a las estructuras políticas y organizativas el tema de convocar al voto a los ecuatorianos y ecuatorianas. Como decía Marta, hay identificados diferentes comunidades donde hay mayor presencia ecuatoriana, y en ese sentido, pues trabajar con ellos en estos últimos días de campaña, en lo que es un comparativo muy básico y en lo que Rafael Correa ha determinado la reflexión más clara y contundente. Que cuando estuvo mejor la familia ecuatoriana, si en los 10 años de la Revolución Ciudadana o en estos últimos años de profundización del neoliberalismo. Y basta solamente ver la respuesta de la gente para saber que estamos en el camino correcto y que en esta ocasión Rafael Correa es la lista 1, es Andrés Arauz y es la Revolución Ciudadana, porque además este es un partido nuevo que cobijó las candidaturas de la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, no es que esté todavía tan asegurado, tan acentuado en la población este imaginario de que Rafael Correa es lista 1 ahora y que Andrés Arauz es el candidato, en efecto, de la Revolución Ciudadana y Rafael Correa. Segundo, nosotros les vamos a mantener expectantes de lo que pase en realidad en los siguientes 2 días, conforme a las denuncias que estamos recibiendo también de nuestros coordinadores de campaña en cada uno de los países. Vamos a pasarles a ustedes justamente una evaluación o las alertas que tenemos en Colombia en diferentes puntos sobre el tema de la votación, porque si es que hay afectación a los derechos de la democracia y eso viene cargado o de la mano de la ineficiencia y mediocridad del cuerpo diplomático ubicado en Colombia, entonces en ese sentido, pues sí, golpearíamos nuevamente la puerta para la solidaridad política de los diferentes actores y organizaciones políticas de Colombia. Bueno, Gabriela, claro que sí, vamos a estar muy pendientes. Yo insisto que no solamente es nuestra solidaridad como internacionalistas, como movimientos que buscamos la integración de nuestros pueblos en este continente, la Vía Yala. Este programa, además del lado de Maíz, se llama Caminando por la Vía Yala, por este territorio de la Vía Yala que compartimos. También es lo que ocurre en Ecuador, tiene implicaciones profundas sobre toda nuestra América y en particular sobre Colombia. Y hemos recibido siempre la solidaridad del pueblo ecuatoriano. Y en el periodo de la Revolución Ciudadana, los colombianos y colombianas que viven en Ecuador, que han podido sentir la mano del gobierno ecuatoriano en los momentos más difíciles de exilio, de represión, de guerra en Colombia, también pues tienen la posibilidad de contribuir con su voto a retornar a un gobierno que ofreció plenas garantías a los ciudadanos y ciudadanas y a los migrantes en particular,
porque si algo hemos visto como un avance significativo en América Latina son todas las políticas migratorias que ustedes adelantaron y que fueron consagradas en la Constitución política del Ecuador, producto de ese nuevo pacto social y político en la Asamblea Nacional Constituyente, que ha tenido un impacto frente a los migrantes en todo el mundo y especialmente ha beneficiado a los colombianos. Entonces, nuestra solidaridad y nuestro compromiso con ustedes, ya hemos hablado con Marta Peralta y con Consuelo de cómo poder contribuir desde nuestra modesta contribución, pero dada con todo nuestro corazón, para poder apoyar a los compañeros en lo que requieran, por supuesto sin interferir, porque respetamos, y eso es esencial en todos nuestros partidos, esencial en no interferir en las cosas, en los asuntos de ustedes, pero sí brindar la solidaridad que se requiere. Entonces cuenta con nosotros, Gabriela, y todos los ecuatorianos y ecuatorianas que viven en nuestro país. Creo que Gabriela tuvo dificultades, ha tenido dificultades problemas en la transmisión, pero nuestro mensaje ha quedado claro y ya hemos llegado casi a la hora de finalización de este hermoso y profundo programa con los compañeros, hermanos y hermanas del Ecuador. Entonces, Marta, Consuelo. Gloria, Consuelo, darte las gracias y a toda nuestra audiencia que estuvo muy activa durante todo el programa. La verdad, nosotros estamos desde Maíz muy agradecidos por el programa que ha sido espectacular, la participación, darle saludos a todos los progresistas que están conectados, pero también todos aquellos que siguen con la expectativa y con el sueño intacto de que sigamos construyendo esa transformación hacia las fuerzas progresistas, hacia las fuerzas que realmente reúnan la intención de trabajar y de servirle al pueblo, a las fuerzas populares, a todos esos sectores que hoy se encuentran aislados y sobre todo desconocidos y excluidos por este gobierno que es diferente. Consuelo, cuando estuve en México tuve la oportunidad de reunirme con el PT. Nosotros también como Maíz, como Colombia Humana, queremos ser parte de esos grupos que le siguen apostando a una transformación en América Latina. Un saludo de despedida a ustedes, mi agradecimiento a todos nuestros oyentes, a nuestros invitados especiales que ya se fueron, pero que nos ilustraron muchísimo sobre este proceso. Es un tema que teníamos necesariamente que tratar, que es fundamental para Colombia, para la situación actual y las perspectivas de que tengamos un cambio transformador y de que pueda afianzar la paz, que lo lograremos en la medida en que esta segunda ola de gobiernos progresistas se consolide y se sienten las bases para que en Colombia también podamos hacerlo en menos de 2 años, en el año entrante, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Ya hemos acordado que vamos a seguir trabajando conjuntamente en algunos temas, lo cual es muy positivo. Y bueno, hasta otra ocasión. Sí, yo quisiera hacer una reflexión final, como las lecciones que quedan de esta conversación. En primer lugar, que tenemos que activar las redes de solidaridad, de la integración de nuestros pueblos y de nuestros movimientos progresistas, de los movimientos sociales, que hay una tarea grande por cumplir en Colombia, de llamamiento a la importancia que tiene las elecciones en una semana en Ecuador, 7 de febrero. El número 1 es la lista de Rafael Correa a través de su candidato Araúz, y estamos, pues, ya hemos visto la información que hay importantes, que lo más seguro es que va a triunfar en la primera vuelta, que hay preocupación sobre las pretensiones que quieren de suspender las elecciones porque ven como ganador irrefutable a Andrés Araúz. Y por último, la reflexión que tenemos que unirnos también en el diseño de mecanismos continentales de integración que nos permitan
en primer lugar, poder blindar las elecciones, poder cuidar los votos, tener un vigoroso proceso de, como lo ha resaltado Marta Peralta, en cada uno de nuestros países, aprender de las lecciones de México, de Andrés Manuel López Obrador, que sufrió el robo de las elecciones sistemáticamente y cómo tuvieron que organizarse para cuidar la votación. También trabajar en el tema de las encuestas y del poder mediático que se impone como un yugo sobre todos nuestros países, con matrices de opinión, con falsedades, con falseando la realidad, de tal manera que repiten y repiten y repiten una mentira hasta que se vuelve verdad y la gente se come cuentos de lo que construyen en los medios de comunicación. En ese campo tenemos que hacer un esfuerzo grandioso entre todos los movimientos políticos y sociales que queremos la transformación de nuestro continente y la transformación de nuestros países y, por supuesto, de la humanidad. Entonces, quedan tareas gigantescas. Ya hemos venido conversando con Marta y con Consuelo, seguramente también estará de acuerdo con que trabajemos un programa pronto con Verónica, la candidata a la presidencia de Perú, que nos acerquemos también a nuestros hermanos peruanos, porque las elecciones son el próximo, en este primer trimestre, y lo que se juega también en el Perú es realmente el destino de la integración de nuestros pueblos. O sea que mujeres vamos a seguir desde nuestros movimientos y de nuestras apuestas siempre unidas por el proyecto político en Colombia y por la integración de nuestra América. Muchas gracias a Maíz, Marta Peralta, a Sixto Quintero, a Juan Diego por abrir este escenario, a nuestra querida Consuelo Ahumada de Tertulias en Cuarentena del PTC, compañeros y compañeras que han estado siempre muy firmes en este proyecto de transformación. Muchas gracias a Tercer Canal, por supuesto, y también a la Colombia Humana, que nos arropa con la esperanza y el sueño de transformación en una Colombia, vuelvo y reitero, más humana, que tendremos el próximo año para todos y para todas. Gracias, gracias, Sixto. Hasta luego. Y desde aquí, nuevamente, nuestro abrazo a Luis Fernando y también a César Pachón. Toda nuestra energía y el amor a Luis Fernando, siga batallando, lo rodeamos con todo nuestro amor desde sus pueblos, ya no solo los colombianos, sino los de toda América, para que salga adelante en esa batalla que está dando contra el COVID. Y por supuesto a César, que al parecer ya va saliendo a flote. Entonces, desde aquí, nuestro amor y nuestro cariño para todos y todas. Chao. 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 Chao, sí.